Hola, ¿qué tal? Una vez más, un honor poder estar acá con ustedes para poder depositar en su corazón una palabra que estoy convencido que el Espíritu hablará a su corazón si usted lo escucha y se deja bendecir. Gracias a cada una de las personas que nos han expresado la bendición que ha generado la predicación a través de estos audios. Lo único que buscamos es que usted escuche la voz de Dios, que usted vea a Dios obrar en sus vidas y que puedan sentir su presencia. Hoy traigo una palabra que en algunos momentos todos pasamos esos momentos inexplicables, donde hay tantas preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque son momentos de circunstancias inexplicables. Pero hoy quiero dar a la luz de la palabra respuesta a lo inexplicable que a veces nos toca pasar. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Amigos, hermanos, usted sabrá que a veces es muy difícil y algunos momentos imposibles de dar respuestas donde podemos ser acertados ante tantas situaciones que son inexplicables, que ocurren en la vida de las personas. ¿Cuántas veces hemos atravesado momentos en esta tierra donde nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la actitud que pondremos cuando se nos presentan preguntas? Aún nosotros mismos nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no hace algo? Y a veces uno dice, eso es inexplicable, no entendemos. Hay momentos como por ejemplo donde uno da una explicación lógica, pero hay otros momentos donde uno no sabe qué decir. ¿Cuántas veces he escuchado preguntas que me hacen y mi respuesta es no sé? A veces creen que uno de pastor pues tenemos las respuestas a todo, pero ¿cuántas veces me ha tocado decir no sé? ¿Cómo explicarle a un padre que ha perdido a su hijo? Un hijo que estaba en su niñez o en su juventud. ¿Qué respuesta le podemos dar? ¿Cómo responder al por qué un esposo muere dejando a sus hijos en orfandad? ¿Cómo explicarle a la viuda que su marido que le servía a Dios y que caminaba con Dios y que predicaba la palabra? ¿Qué explicación le podemos dar a las hijas que han perdido a un papá? ¿Cómo explicarle cuál es la razón por la que un buen creyente pierde su trabajo? Dedicado, entregado, esforzado, honesto, íntegro, y lo despiden. Y oraba por eso y le servía a Dios. ¿Cómo hallar un argumento válido para explicar cómo una mujer ejemplar, creyente, que adora, que predica desde su niñez, le canta a Dios y le diagnostican un cáncer? ¿Cómo podemos nosotros dar una respuesta a esos casos? Esos son los momentos donde no tenemos una explicación certera que venga a consolar o a confortar ese corazón. El problema es que en nuestra humanidad tenemos la costumbre de querer que con nuestra mente, que es finita, limitada, poder comprender el accionar de un Dios que sabemos que es infinito, ilimitado en sabiduría y poder. Y el resultado es que nos sentimos frustrados porque no tenemos respuesta. Nos sentimos hasta dolidos y algunas veces hasta nos resentimos con Dios porque no encontramos una respuesta ante lo inexplicable. Alguien dijo correctamente de esta manera, que Dios es demasiado bueno para hacer algo cruel, demasiado sabio para cometer un error y demasiado profundo para poder explicarse. Es decir, hermanos, que aunque nosotros pensemos que tenemos las respuestas a todo, no lo tenemos.
Es decir, si en esta misma hora Dios se sentara a nuestro lado para explicarnos el detalle del por qué Dios permitió lo que hoy estamos viviendo, ¿creen que podríamos lograr comprender la explicación que nos daría Dios? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el luto? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la pérdida de un trabajo? Pero Dios, amigos, hermanos, en su palabra nos da respuestas ante las cosas inexplicables. Hay momentos donde frente a nuestra vida suceden cosas que no comprendemos y no podemos nosotros entender. Pero es ahí donde nos acudimos a la palabra en esos momentos de dolor y de tristeza, de aflicción y de incertidumbre, para acudir a la palabra que es la que nos dará siempre las respuestas. Veamos en la palabra de Dios ¿qué hace Dios ante las situaciones que a lo mejor hoy podemos estar viviendo y que quizás no encontramos respuestas? Dice el versículo 2 que la voluntad de Dios tiene 3 características de su voluntad, que es buena, dice, que es agradable y que es perfecta. Y nosotros basta con comprender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando le preguntamos a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permites esto? Dios nos hace entender que lo que estamos viviendo, aunque parezca inexplicable, aunque es difícil de aceptar, aunque pareciera que no lo soportaremos, sigue siendo bueno, agradable y perfecto para nuestra vida. Aunque nuestra mente finita y aunque nuestro corazón endurecido quiera rebelarse, debemos de saber que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Solo nos corresponde alzar nuestros ojos al cielo y con humildad decirle a Dios: Señor, gracias, porque aunque me duele lo que estoy viviendo, te doy gracias, porque yo creo que todo es parte de tu plan, que es bueno, que es agradable y es perfecto para mi vida. Lo segundo, dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y sale lo bueno. Lo segundo es que ante lo inexplicable tenemos que comprender que nada está fuera del control de Dios. Nada está fuera del control de Dios. Lo que hoy estamos viviendo, amigos, hermanos, es porque el Señor lo ha permitido. Todo lo bueno viene de Él y lo malo de Él también procede, porque Él lo permite, pero lo permite con un propósito. Tenemos que tener ese consuelo de saber que si Él nos ama como sus hijos, lo que hoy está permitiendo, dolor, angustia, aflicción en nuestra vida, será para nuestro bien. Aún el mismo diablo tiene que pedir permiso para que Dios autorice a quién puede tocar y hasta dónde puede llegar. Y a nosotros nos corresponde, ante esas preguntas inexplicables, de esas vicisitudes de la vida o las cosas incomprensibles, debemos de descansar que Dios es el Dios todopoderoso y que nada se sale de su control. El verso 28 del libro de Romanos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué hacer entonces? Tenemos que aceptar ante lo inexplicable que todo, absolutamente todo, nos va a ayudar a bien. La única forma, amigos, hermanos, de hacer que lo que hoy estamos viviendo resulte en bendición para nuestra vida, claramente dice la Escritura: amar a Dios aún en medio del dolor. Cuando amamos a Dios, a pesar del dolor, a pesar de la pobreza, a pesar de la enfermedad, Él hará que lo inexplicable nos ayude para bien de nuestra vida. Pero la parte es que nosotros tenemos que amarlo más que a una persona, más que un empleo, más que nuestra salud o que nuestras posesiones.
todo ayuda para bien al que ama a Dios por sobre todas las cosas, pues todo lo que necesitamos, amigos, hermanos, está en Cristo Jesús. Y la otra cosa importante para poder orar es que debemos de aceptar que aún en medio del dolor, de la pérdida, aún en medio de un fracaso matrimonial o de una ruptura matrimonial, a pesar de la economía que se afecta, a pesar de que la tierra tiemble, que las fuerzas naturales se levanten en contra de nosotros, debemos de saber que la vida continúa, que los problemas, por muy duros que sean, no puede ser el final de nuestra vida. La vida continúa. En nuestro caminar en la tierra, no todas las batallas ganamos. En nuestro transitar de este mundo, no en todo momento somos certeros. Hay cosas que serán inexplicables, que no vamos a entender, y seguramente nos preguntaremos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Padre a quien le he servido? Si cuando oré por aquel o por aquella, Dios resolvió el problema, ¿por qué no lo hace conmigo? Si cuando escuché al fulano o a mengano clamar, vi cómo Dios le respondió, ¿por qué Dios no lo hace conmigo? Hay momentos de la vida que serán inexplicables, pero debemos de descansar en que la vida continúa, y de esta también nos levantaremos. Aún de las cenizas Dios puede levantar a sus hijos. Aún en medio de las tormentas Dios aparecerá para detener cualquier adversidad que se levante en contra nuestra. Amigos, hermanos, lo inexplicable estará caminando con nosotros, pero cuando nos toque atravesar esos momentos que no entendemos, debemos de descansar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. No se le olvide que en medio de lo inexplicable, lo que nosotros debemos hacer es que debemos de comprender que la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Lo segundo es que nuestra actitud debe de ser que nada está fuera del control de Dios. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es porque Él sabe que lo necesitamos, y lo que hoy no comprendemos, le dijeron a Pedro, lo iba a entender después. Y para poder orar lo inexplicable, nos debe de recordar que debemos de amar a Dios en medio del dolor, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos de amar a Dios aun cuando el abandono del marido o de la mujer llegó a la casa, aun cuando hubo un despido laboral, aun cuando estamos atravesando un funeral o problemas en la salud. Debemos de amarlo a Él sobre todas las cosas, para que entonces se cumpla el propósito de la palabra. Al permitir Dios una zaranda, al permitir Dios que el enemigo se levante en contra nuestra, Él sabe hasta dónde detenerlo. Nunca va a permitir Dios que venga algo en nuestra vida que no tengamos la capacidad en Él de poder sobrellevar o de soportarlo. Amigos, hermanos, para poder orar, cualquiera que sea la situación que usted esté atravesando y que lo considera inexplicable, hoy en la presencia de Dios, descansemos sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida y que mañana lo entenderemos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos poniendo delante de tu trono nuestras vidas, nuestras familias. Creemos, Padre, que lo que ha dolido y ha afectado nuestra vida, hoy no lo entendemos, Padre. No sabremos las respuestas. Es muy difícil, Señor, encontrar salidas, pero descansamos en que tú tienes control de todos. Yo bendigo a cada familia que hoy está uniéndose a esta oración, y te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en ese lugar, los conforte, traiga paz, deposite un nuevo aliento, sople un nuevo viento para que continuemos hacia adelante, hacia nuestro siguiente milagro. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.